Buenas hermanos, en esta ocasión el tema que queremos tratar es sobre la traducción de la Reina Valera, la traducción que ellos hacen de la palabra tradición. Y, y quiero hacerles ver, tanto a católicos como a no católicos, mostrarles cómo sus propios ministros, sus propios teólogos, manipulan la palabra de Dios. Todos sabemos que la versión bíblica, la versión de la Biblia más manipulada y falseada es la de los testigos de Jehová, que manipula la deidad de Cristo, por ejemplo, entre otros. La Reina Valera no llega hasta tal punto, pero sí hace traducciones un poco forzadas para no dar la razón a la Iglesia Católica en algunos puntos, como por ejemplo la palabra tradición. Antes de entrar en cuestiones bíblicas, vamos a ver qué es lo que nos dice la Iglesia en el Catecismo, que qué es para nosotros la tradición apostólica. Esa palabra tradición la tenemos que escribir con T mayúscula. No estamos hablando de tradiciones de hombres, sino de la tradición apostólica. Esas enseñanzas que ha recibido la Iglesia de los apóstoles y de la que ella, la Iglesia Católica, es la que custodia esa tradición y ese depósito de la fe. Vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica desde el numeral 80 y vamos a darle lectura hasta el 83. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de una misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Seguimos en el número 82. De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, y así las dos se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. La tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que éstos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Tenemos que destacar que la Iglesia durante casi 4 siglos, predicó la palabra de Dios sin escritura, sin Biblia, para que nos entendamos. Los protestantes que van a todos los sitios con Biblia bajo el brazo, primeramente podemos decir que eso ni tan siquiera es bíblico. Los apóstoles no usaban Biblia, o sea, ellos predicaban oralmente lo que habían escuchado, lo transmitían fielmente. La Iglesia
hizo el canon bíblico, esto ya es otro tema, que no queremos profundizar en él, lo hizo por tradición. La Iglesia no determinó qué libros eran los inspirados y cuáles no, porque viniera en la misma escritura. En la escritura no viene eso, sino que la Iglesia, como depositaria de esta tradición y del depósito de la fe, fue ella la que determinó por tradición. ¿Y cuáles eran esas tradiciones? La Iglesia determinó que esos eran los libros. ¿Por qué? Porque eran usados en las liturgias más primitivas de la Iglesia y porque fueron escritos por apóstoles o personas que estuvieron de primera mano oyendo y buscando testigos de esa primera predicación apostólica, como puede ser el Evangelio según San Lucas. Lucas, recordemos, no era apóstol, sino que recibió toda esa tradición que luego él puso por escrito. La tradición, la escritura anteriormente era tradición, pero al ponerse por escrito ya deja de ser tradición oral, sino ya es tradición escrita. Y al punto que me quiero referir, me quiero referir a la manipulación de las Sagradas Escrituras en su versión protestante, en su versión Reina Valera. ¿Por qué digo esto? Porque ellos traducen correctamente la palabra tradición para denigrarla, para negar la tradición, recordemos, con T mayúscula, la tradición apostólica. Podéis verlo en Marcos capítulo 7, versículos 7 y 8, y en Mateo capítulo 15, versículo 6, donde el Señor decía que, y condenaba, que su pueblo había abandonado la doctrina, la tradición de Dios, y la había cambiado por tradición de hombres. Habían manipulado los fariseos la palabra y las leyes y normas dadas a Moisés y habían incrementado en una gran cantidad de mandamientos totalmente ineficaces, y esos mandamientos que eran ineficaces y esas normas tanto morales, ¿verdad? Y lo cambiaron por palabras de hombre, palabras que nunca había dado Dios. En estos dos versículos, Marcos 7, versículos 7 y 8, y Mateo 15, versículo 6, la palabra griega original es paradosis. Y en este momento, sí, en este evangelio de Marcos y Mateo, lo traducen tradición o tradiciones y usan correctamente la palabra griega paradosis para hablar mal de la tradición. ¿Y qué hacen? Enseñan a sus feligreses, a las personas que acuden a la iglesia o a las denominaciones protestantes, le enseñan que las tradiciones son malas, cuando eso no es así. Cristo criticaba las tradiciones, esos mandamientos de hombres que el pueblo judío había cambiado y estaba dando la espalda a lo que realmente era la voluntad de Dios. Pero luego, curiosamente, cuando la Escritura quiere hablar bien de la tradición apostólica, las enseñanzas que dejó Cristo, entonces la cosa ya varía. Podemos verlo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. En segunda de Tesalonicenses también, capítulo 2, versículo 15. En primera de Corintios, capítulo 11, versículo 2, donde el mismo San Pablo exhorta
a los de Tesalónica y a los corintios que guarden las tradiciones que ellos habían dado, ya sea oralmente o de manera escrita. Pero ahí ya no usan la palabra paradosis. Ahí colocan la palabra didascalía. ¿Qué es didascalía? Enseñanza o instrucciones. Si no te lo crees, busca tu Biblia Reina Valera y verás cómo esa palabra está ahí y no miento. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, el mismo San Pablo dice así: yo recibí del Señor, no por revelación directa. Aquí está hablando de la cena del Señor, de la Eucaristía. Yo recibí del Señor, dice San Pablo, sobre las normas litúrgicas y cómo hacer y cómo celebrar la Eucaristía, esa cena del Señor, esa comunión con el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo recibí del Señor. En las Escrituras nos registramos que el Señor le haya explicado a Pablo todas estas cosas, sino que él, por revelación directa de los apóstoles, transmitieron una información, una enseñanza, una tradición que se remonta al mismo Señor. No es una cosa que yo me estoy inventando, sino San Pablo, digámoslo así, como una segunda generación de apóstoles. Recordemos los 12 primeros apóstoles, luego él en el camino de Damasco, ¿verdad? El Señor lo llamó, digamos así, entre comillas, una segunda generación. Él ya recibió por transmisión, por tradición, todas esas normas de cómo se debía de hacer y tomar la Eucaristía, la cena del Señor. ¿Y qué hacen los protestantes? Manipulan la Escritura. Y al manipularla, caen en un terrible pecado. Y segundo, no son honestos ni con ellos mismos como teólogos, como pastores, ni son honestos con sus ovejas. ¿Por qué? Porque están engañando a sus ovejas. ¿Y qué hacen luego esas ovejas? Empiezan a decir al católico poco formado, las tradiciones son malas, las tradiciones de ustedes son de hombres. En la Escritura no existe tradiciones. Eso Dios lo odia, eso no es de Dios, ¿verdad? Y ese es uno de los grandes errores de traducción, de manipulación, porque eso es manipular la Escritura. Yo creo que un teólogo, un maestro en griego antiguo, en griego koiné, no creo que sea un olvido, un error que se le ha pasado, porque la Reina Valera recibe muchísimas revisiones. Es raro el año que pase que no es revisada, y este punto jamás es corregido. Este vídeo no es para hacer ver todos los errores que contiene la Reina Valera. Os voy a dar uno más, ya haremos un vídeo más adelante para que puedan ver la manipulación de esta Biblia, que según el protestante se dan golpe en el pecho diciendo que es la versión mejor traducida y más fiel a los textos originales. Error. Un error más, antes de terminar este vídeo, es el siguiente. Dice en Mateo 6:13, en el Padre Nuestro, ponen en boca de Cristo fue quien nos enseñó el Padre Nuestro, y fíjense qué dice, en la versión Reina Valera:
está el Padre Nuestro, el Señor, está recitando el Padre Nuestro y llega al punto que dice, no nos metas en tentación. O sea, Dios mismo, el teólogo protestante, está haciéndole decir a Cristo, que ora al Padre, no nos metas en tentación. Cuando en la carta de Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso, si no me equivoco, está en Santiago 1:13. Para que ustedes vean la manipulación de esta escritura. Ya iremos viendo en futuros vídeos más errores de la Reina Valera. Simplemente que quería hacerlo recalcar el error, ese prejuicio protestante hacia la tradición. Recordemos, y lo digo, no me cansaré de decirlo, tradición con T mayúscula, tradición apostólica. Si te gustó este vídeo, pues suscríbete, déjame un like, y si quieres colaborar en el crecimiento de ese canal, te dejo en la descripción del vídeo la manera y la forma de cómo poder hacerlo. Así que Dios te guarde y Dios te bendiga.